Vamos a compartir un tema esta noche. En mi caso, me ha servido de mucha reflexión todos estos punticos que de alguna manera son un repaso, en mi caso personal, ¿sí? Y seguramente también para usted que hoy está compartiendo este espacio de reflexión, espero que también le sea de mucha utilidad. Lo titulé Libertad como pregunta. ¿Libertad? Porque a veces, digamos, en la vida uno puede considerar que es libre, pero no percibe la jaula en la cual uno se está tratando de desenvolver, ¿no? O de desarrollar sus proyectos, sus anhelos, qué sé yo. Y entonces, en mi caso, yo podría pensar que a veces la jaula misma son los esquemas en los que uno mismo se coloca y que uno cree que son inamovibles. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de libertad, yo creo que una de las cosas que hace que uno experimente menos espacio de libertad son las heridas que uno haya experimentado en su vida, en su historia. Y puede ser, digamos, como esa reciente experiencia que usted haya tenido en sus relaciones interpersonales. No sé si usted puede traer a su mente alguna de esas experiencias dolorosas, ¿sí? Que haya tenido en sus relaciones interpersonales. Hay ocasiones en las que uno recibe expresiones que duelen y uno simplemente las calla, ¿no? Y o hay ocasiones en las que alguna relación de amistad, relación familiar muy significativa, de un momento a otro se encuentra casi que sin fundamento. ¿Cuál ha sido esa experiencia más reciente? Pero también cómo es la experiencia de ser lastimados aún por las personas que más amamos. O sea, como que pareciera que hay heridas que son mucho más profundas que otras, ¿verdad? Entonces, heridas por todo tipo de circunstancias, personas, qué sé yo, pero por esa persona que más amamos, cuando se expresa de una forma, digamos, dolosa, de una forma desobligante y que producen daño. No sé cómo sea la diferencia, pero que se percibe, me refiero a nivel, digamos, personal. Algunas veces hemos arrastrado con heridas desde la infancia, porque aprendemos incluso a suprimir esos recuerdos. Hace poco me visitó mi mamá y entonces en medio de la conversación logramos sacar, digamos, adelante temas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en algún momento entonces le dije, mira, ¿te acuerdas que eso lo hablábamos desde que yo tenía 12 años, te pedía el favor de esto y conversamos genial acerca de eso? Es decir, hay cosas en las que uno incluso ya cuando es papá, ya cuando uno está viendo la posibilidad de que uno de sus hijos incluso forme su propia familia, entonces me pone a pensar que hay muchos momentos en la historia que uno escribe en el corazón de otros, casi que recuerdos que van a perdurar por siempre, por mucho tiempo. Y en eso puede uno llegar a ser incluso descuidado, porque algunos de esos recuerdos no son tan gratos para muchos. Entonces, esas heridas, ya sea porque son de la infancia, porque son con relaciones interpersonales significativas o no, generan algunos resultados. Y esos resultados entonces llegan a hacer que nosotros nos estanquemos en alguna área de nuestra vida, ¿no? Hace unos días nos hablaba la esposa de Camilo Torres, nos hablaba de que uno puede ser un estanque o puede ser un río, ¿no? Y entonces las heridas también se convierten en eso. Yo creo que si uno coloca algo en un río, la corriente lo lleva, ¿cierto? Pero si uno lo coloca en un estanque, entonces ahí se queda y entonces las heridas pueden ser como más o menos parecidas. Ser amados, aceptados y experimentar seguridad es una necesidad humana básica y hemos venido entendiendo que cuando esas necesidades humanas básicas no son satisfechas de manera equilibrada, de manera integral, entonces el resultado es que se generan conductas que muchas veces para satisfacer esas necesidades básicas se desarrollan espacios de acción que podemos llegar a considerar a la luz de la Biblia como conductas pecaminosas. Una persona para sentirse amada, para sentirse aceptada, para sentirse seguro, entonces empieza a tratar de satisfacer esas necesidades con cantidad de espacios que lo único que producen es daño o pecado en el caso de los preceptos que Dios ha establecido.
Cuando no experimentamos esos tres elementos, tratamos, en medio incluso del dolor, ser fuertes y decirnos no necesito a nadie, ¿sí? O qué importa lo que los demás piensan. Y algunas actitudes que uno asume de endurecimiento. Una vez un líder me dijo a mí, mira, es que a veces tú casi que te portas de una manera como que de una vez estás avisando, no me importa el daño que voy a recibir. Más o menos, ¿sí? Y entonces es como que a veces hay personas que perciben eso y uno internamente no lo alcanza a percibir. Ayer me preguntó alguien, ¿y cómo te fue en la entrevista? Le dije, no, no, no pasé el filtro. Entonces, ¿cómo te sientes? Y le dije, mira, es que yo desde siempre he estado como tan acostumbrado al no admitido o al no aceptado que más fácil me sorprende lo otro, ¿no? Más fácil como que yo digo, wow, me admitieron, wow, o sea, impresionante. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque de alguna manera el ser humano empieza a desarrollar como unos esquemas de protección. Pero esos esquemas de protección a veces conducen a actitudes que ayer nos hablaba Graciela, muy buena en la exposición, de actitudes que no son tan favorables, ¿no? Dice Lucas 4 que Jesucristo vino a Nazaret, ¿no? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, es muy bonita esa palabra. El Señor la dijo a través del profeta Isaías, ¿sí? Pero entonces hay un detalle interesante y es que Jesucristo dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, al estar Jesucristo presente, el Señor casi que declara a través de los labios de su Hijo que hay buenas nuevas, ¿sí? Que hay sanidad, que hay libertad y que hay nueva visión, ¿sí? Y sobre todo que hay libertad. Entonces, fíjese usted que ahí casi que estamos viendo las tres necesidades de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, seguridad, aceptación, todo esto. Entonces, buenas nuevas, libertad, sanidad, nueva visión. Entonces, es de las cosas que yo le decía al Señor, oiga, ¿cómo me cuesta trabajo a mí? Estoy hablando por mí generar una visión diferente a la que se estableció. Entonces, una de las cosas que en liderazgo se aprende es que el enfoque precede al éxito y cuando tú te enfocas en algo, en ese algo vas a ser exitoso, pero hay que tener cuidado que el enfoque te haga, eh, eh, te genere demasiados puntos ciegos que olvidas o casi que te pierdes de algunas ventajas de ampliar el enfoque. Y eso es lo que ocurre con personas como yo que manejamos esquemas tan cerrados. Entonces, si la escritura se está cumpliendo desde ese momento delante de los oyentes, ahí viene la situación que nosotros podemos tener a Jesucristo, podemos conocer al Señor, tener una gran relación con el Señor, pero hay dos tipos de experiencias que en la vida a veces vamos llevando. Una experiencia son las heridas manifiestas. ¿Cuáles son esas heridas? Pues aquellas situaciones que uno vive en su historia, en algunos casos, personas que experimentan maltrato físico, emocional, algún abuso físico, violación, palabras duras, o expresiones directas de desprecio, ¿sí? Por ejemplo, que no sirves para nada. Y entonces ya son heridas manifiestas y allí estoy colocando, digamos, ejemplos muy, digamos, sencillos. Porque esta semana que me daba cuenta de la situación de la niña que se perdió en Cajicá y el resultado de cómo la encontraron, yo decía, Dios mío, o sea, esta es una herida que yo no sé qué familia, cómo una familia se recupera como de algo así, ¿verdad? Y lo que les compartía del tiempo de oración hoy aquí en la capital. Entonces, esas heridas manifiestas es una experiencia dolorosa, pero que muchos vivimos, muchas veces incluso simplemente las dejamos ahí en el pasado, pero ¿qué hemos hecho con ellas? La otra experiencia son las heridas encubiertas. Y esas heridas entonces son ya las experiencias que de alguna u otra manera generan dolor en el interior de cada uno de nosotros, pero que a veces ni las manejamos o no las consideramos heridas, simplemente como si fueran parte de la historia, padre ausente, ya sea por abandono o muerte o por un divorcio, bueno, qué sé yo.
haber sido criado en un ambiente de excesiva indiferencia o a no haber tenido la experiencia del contacto afectuoso físico, ¿sí? Hay personas que entendieron que cada vez que había un contacto de piel era para tener una experiencia de tipo sexual y por eso el afecto para muchas personas es difícil de llegar a diferenciar de otro tipo de acercamiento o una enfermedad complicada. Entonces, ¿por qué encubiertas? Porque a veces se pueden llegar a formar como heridas que están allí. Ah, no, no, pues es que yo me crié así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál de estas dos experiencias puede vivir alguien? Las dos, Más. todas, una o hasta más, ¿cierto? Entonces, con estos dos tipos de experiencias, lo que nosotros realmente a veces hacemos es enfocarnos en las heridas manifiestas, ¿sí? No en las encubiertas. Y entonces, en la medida que ha pasado el tiempo y que nosotros hemos venido escuchando siervos de Dios, personas integrantes de diferentes iglesias, ay, yo lo que pienso es que yo no sé por qué, qué pena con la iglesia cristiana, pero qué cantidad de heridas manifiestas las que hemos, digamos, generado en otros. Impresionante, es impresionante cómo los siervos de Dios hemos generado tantas heridas manifiestas en los miembros de la iglesia y es algo que a veces se maneja como si fuera encubierto, pero resulta que no. Entonces, ¿qué manejo le hacemos? Cuando hay heridas manifiestas, pues hasta uno se queja, qué sé yo, o grita, pelea, qué sé yo. Pero con las encubiertas, aquellos dolores que incluso a la luz de un versículo bíblico, ¿no? Entonces le decimos a una persona que es un don nadie porque no ha logrado ciertas cosas, ¿qué manejo le hacemos? Hay un recurso que incluso los que hemos estudiado el tema de liderazgo sabemos que se maneja mucho, que son esos monólogos de la mente, que a veces nos ponemos a pensar y a recrear experiencias en la vida, y es ese mensaje que nos decimos de nosotros, de otros, de las experiencias del pasado, del futuro y hasta de Dios mismo. Momentos en los que te quedas solo y ya has orado, has leído Biblia, incluso has evangelizado, has tenido tu espacio de congregación, pero de un momento a otro empiezas a decir, caramba, pero es que yo sí no he tenido éxito en nada, es que las personas definitivamente son de desconfiar de estas experiencias tan duras y Dios como que no me ama, así, entonces como que Dios tiene su rosca, ¿no? Que ese sí fue uno de los monólogos que yo tuve cuando recién me convertí a Cristo, que yo una vez hablaba de eso, que yo decía, Dios tiene sus preferidos, era como las cosas que yo decía, y entonces en mi mente, ¿no? Y resulta que esos monólogos son muy dañinos porque hay que manejarlos. Lo que decimos a los demás muchas veces y la manera en que lo hacemos, en que interactuamos con otros, es muchas ocasiones resultado directo de nuestro monólogo. La manera en que respondemos, la manera en que reaccionamos, la manera en que manejamos un conflicto, a veces es reflejo de ese monólogo interno que estamos manejando y por eso las explosiones, por eso las reacciones inesperadas que hace la gente dice, ay, oye, pero no es para tanto, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Cuando se trata de nuestro monólogo en la mente, ¿cierto? La pregunta sería, ¿somos conscientes de la necesidad de una renovación extrema? Y esa concientización a veces toma tiempo. Yo le decía a mi hijo menor esta semana, oye, gracias, porque eres un siervo de Dios. Y entonces cualquiera dirá que un siervo de Dios solamente es el que dirige una iglesia, qué sé yo, no. Yo le decía, gracias, eres un siervo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás siendo instrumento en las manos de Dios para renovar mi mente, para romper esquemas, y eso me parece espectacular. ¿O no es así que Dios utiliza a sus siervos? Claro que sí. Y entonces yo decía, increíble, es increíble, porque nuestros hijos sí, mejor dicho, los esquemas, Ah, nada que no. ver, de una cosa impresionante. Pero bueno, Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso el título al inicio tenía signos de interrogación, porque, oiga, ¿qué cantidad de opciones existen para que las personas experimenten algo llamado libertad?
Uh, Terapias, consultas, medicamentos, cantidad de cosas para que usted entonces la mente se le aquiete, se le equilibre, bueno, un montón de cosas, pero ¿qué tipo de libertad es la que queremos realmente experimentar? Aún la iglesia misma. Nosotros cuántas veces en la iglesia hemos generado espacios donde haga estos ejercicios tanto tiempo para que experimente esa libertad, ¿cierto? Entonces, todo lo que hagamos en búsqueda de libertad muchas veces es el reflejo de esa constante necesidad de aceptación, de amor, de aprecio, de sentir de verdad que somos amados de parte del Señor. Pero entonces toda la cantidad de recursos que podamos implementar y que podamos utilizar, si no tienen una conexión con el que nos conduce al amor del Padre, porque si el Hijo es libertario, ¿se acuerdan que dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Pues entonces, ¿cuál es esa libertad? O sea, ¿cuál es esa libertad que estamos experimentando o que estamos promulgando? Puede ser algo muy maquillado. Entonces, pareciera que la libertad tiene que tener unos pilares que de pronto nosotros de alguna manera podemos a veces dar por hecho que los vivimos, pero hoy lo importante es que nosotros los evaluemos. Los primeros y principales y absolutos pilares de la libertad son el amor y la verdad. Ojo, porque es que entonces muchas veces, ahora que hemos escuchado a tantas personas, incluso sus experiencias de vida en la iglesia cristiana, no, es que cuando llegué, uy, se experimentaba tanto amor, qué cosa tan linda, ese amor que se experimentaba, pero el día que cometí un error, entonces el leproso, la leprosa, y entonces ese amor, esa expresión de amor, cuando no está conectada con la verdad, pues no es amor, lo siento, no es amor, ¿sí? Y ahora, y si esa verdad es que la Biblia dice que tú tienes que hacer aquello y lo otro, y los preceptos son estos y son aquellos, si esa verdad no está conectada con el amor, pues simplemente es un ladrillazo en la cara. ¿Cómo le cae un ladrillazo a uno en la cara? Pues no le cae nada bien, ¿sí? No le cae nada bien. Entonces los pilares de la libertad son el amor y la verdad. La verdadera libertad entonces es un trabajo de amor de quien la ofrece. ¿Quién ofrece esa libertad? Pues Dios, es Dios. Toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el último versículo de la Biblia, es la demostración del amor de Dios por la humanidad. Eso es. Entonces, ¿qué fue lo que te dije esta semana? Sí, uno de mis hijos hizo algo y entonces yo, ay caramba, o sea, yo le decía a mi esposa, yo creo que Dios es más o menos como que la experiencia de Dios con nosotros es esa, o sea, Él siempre dispuesto a amparar al hijo en lo que sea, ¿cierto? Y no deja de amar en ninguna manera. Y entonces yo decía, qué tremendo, o sea, tremendo el amor de Dios para con nosotros porque es así. Pero entonces Él ofrece esa libertad. ¿Por qué? Porque ama, pero el amor de Él es un amor verdadero. Perfecto. Entonces ahí está. Él la ofrece y es Él y solo Él que tiene la conexión con la verdad para quienes recibimos esa libertad. Entonces, si usted, su merced, se cree muy libre y no experimenta amor, vaya poniéndole cuidado a esa libertad que usted dice que experimenta. Si usted, su merced, es muy conocedor de la verdad, pero no experimenta amor por aquel que no comparte su verdad, ojo, ¿cuál libertad es esa? ¿Qué tipo de libertad es? Una libertad donde simplemente perdoné al que me hirió, al que me insultó. ¿Eso es libertad? ¿Estoy siendo claro? Espero que sí. Porque yo le decía al Señor, por lo menos, para mí, digamos, una ciudad tan grande como esta me genera muchísimos temores. Pero es que es un temor, digamos, humano, normal, ¿cierto? Pero cuando ya entra uno a entender de manos de quién estoy caminando, la cosa es diferente, ¿cierto? Ahora, lo que estoy planteando acá, que para mí fue muy confrontante en el momento, confrontante está bien dicho, alguien que me ayude, profesora Graciela, ¿confrontante existe? Sí, señor, sí existe. Sí. Gracias, muy amable. Le estoy inventando palabras aquí. Entonces, bueno, entonces es confrontante porque a veces sí, ay no, muy libre, pero una libertad que no está conectada con la verdad, no es libertad.
Y Dios sí quiere darnos esa libertad, sí la Bello, ofrece. Señor. Y Él la tiene conectada con la verdad. Entonces, todo mecanismo de libertad que no se conecta con la verdad, grave. Por algo el profeta Jeremías, que de hecho, miedosito también, ¿no? Sí, sí, Y lloroncito. pobrecito. Entonces un Le tocó día duro. el Señor le dio a entender a Jeremías y él escribió esto, ¿no? Jehová se manifestó a Ajá. mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, increíble. ¿Y por qué habla así Dios? Pues porque él sabía las dudas que andaba Jeremías también y en el ambiente que se estaba desenvolviendo. Entonces, amor y verdad. Cuando hay esa conexión, lo único que hay es posibilidad para misericordia, para nuevas oportunidades. Lo único que hay es oportunidad para que el que ha caído un montón de veces diga, caramba, vuelvo para aquel que me ha amado con amor eterno. Eso es libertad. Es libertad de uno poder decir, esto no me gusta, Dios mío santo, pero si me convences, entonces me va a empezar a gustar, ¿sí? Entonces es como parecido a eso y entonces Jeremías no hace no decirle a Dios, oiga, no, hermano, usted me hizo trampa, no, que vaina, o sea, usted me mandó a predicarle a esta gente no pone ni cuidado. Y entonces se la pasaba era quejando y Dios, no, tranquilo, yo te he amado con amor eterno. Por eso mi misericordia es extendida. Entonces ahí sí, ya hay una libertad. O sea, una libertad donde incluso tú muy cristiano, muy querido, muy de todo, pero entonces nada de misericordia con el que la amarra contigo. A ver, ¿sí? Nada de misericordia ni aún contigo mismo, porque a veces uno se da mucho palo a uno mismo. No sé si ustedes lo han hecho, pero en mi caso, sí, yo, "Ay, otra vez la misma embarrada, no sé qué. Y entonces, a ver, entonces, libertad, resultado de la conexión del amor con la verdad. Entonces hay que encontrarla, ¿no? Hay que encontrar esa libertad, encontrando libertad. ¿Cómo? Ay, hombre, relacionémonos con Dios. O sea, hay que relacionarse con Dios. O sea, no hay forma de que mi conexión de amor y verdad sea a través de la conexión de amor y verdad de mi esposa. Listo, No sí. funciona así, ¿me entiendes? O sea, no es una extensión que uno coloca para adornar las luces, no, ¿sí? Entonces, Nunca se no, podrá. mi conexión de amor y verdad Es mía. es mía y la encuentro en mi relación con Dios, en mi relación con Mi. Dios, ¿ya? Entonces ya entiendo por qué es que mucha gente no puede separarse de sus mega espacios con un montón de gente haciendo un montón de rituales religiosos, porque están buscando mil conexiones de amor y verdad y tal vez les ha costado trabajo su conexión, ¿sí? Entonces, hoy que andábamos acá, entonces yo empiezo a decirle a mi esposa, ay, no, ya. Y entonces, porque es que cuando ya hay tanto flujo, Dios mío, bendito, de gente, entonces para mí todavía es muy complejo porque siempre en pueblo pequeñito, entonces yo soy bajado con espejo, es lo que yo digo, ¿no? Entonces, así, cultivar una relación diaria, continua con Dios para experimentar su amor y aceptación. Y eso es algo personal, o sea, no te lo pueden mandar a hacer. No. Nunca se me olvida el ejemplo que dio Juan Carlos, un pastor que nos dio un tema una vez que dijo, si alguien te pasa un chicle mordido, ¿tú qué haces? Yo no sé si usted se lo lleva a la boca para continuarlo masticando, ¿sí? Un chicle mordido, yo no lo haría, ¿sí? Yo no sé usted, pero si a mí alguien me pasa un chicle mordido, yo, ay, ¿qué tal este? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Pues a veces así funciona la fe de algunos de nosotros, como un chicle mordido. ¿Sí? Entonces, ay, te doy un pedacito de mi fe para que tú creas. Ya En, es masticada. exacto. Entonces, en esa relación con Dios encontramos ese amor que me capacita para amar correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, continuamos a lo siguiente, que es elegir la verdad. La verdad se elige, o sea, punto. La verdad usted la elige. Y entonces ahí es peligroso porque si es la verdad que te proclama, digamos, la sociedad, pues delicado porque esa verdad dura, ahora las verdades duran 5, 10 meses. Antes las verdades terrenales duraban muchos años, ¿no?
Entonces, lo que un gobierno establecía era verdad, comuníquese y cúmplase. Ahorita es muy delicado. Reconocer mi verdadero estado, pero también la verdad de Dios. Y así yo le digo al Señor, mira, esta es mi crisis. Mira, yo le decía, antes de ayer le decía a Dios, ay, perdóname, pero es que a mí me pasa esto y esto y esto y esto por la mente. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Y me pasa esto y esto y esto y esto y esto. Pero como usted dice esto, ay, es que necesito que me conectes. ¿Sí? Y esa fue mi experiencia de estas. Y le dije a mi esposa, ve y dile a fulano, sultano que oren porque esta vaina está muy difícil. Y de un momento a otro le dije, pues dale las gracias porque no sé qué pasó. Pero la paz sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, va y va. Y sí, o sea, entonces es como eso, ¿no? Aprender a pensar lo verdadero para experimentar verdadera libertad y sanidad. Es eso, o sea, lo verdadero que es, lo que Dios estableció. Y entonces ahí sí, ya experimenta uno verdadera libertad y sanidad. Entonces, lo que pensamos afecta lo que sentimos. Y esto se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones. ¿Ya? Entonces, a veces mi esposa se pone de árbitro en mis discusiones con mis hijos. Ella empieza, ay, no, ya, dejen eso, ay, no, no, no sigan más, ya, ya. Sí, entonces, porque efectivamente a veces las discusiones van tomando más del tiempo necesario. Además, entonces, de elegir la verdad, y es elegir la verdad de Dios, lo que Dios dice, la que conecta con el amor, y ese es el filtro, ¿no? Entonces, porque lo que quiera, lo que se dice ahora, tu verdad no es mi verdad, entonces, a ver, un momentico, es que tu verdad, si conecta con el amor verdadero, entonces es la misma verdad que yo creo. Pero si tu verdad conecta es con lo que la sociedad establece o con tus prioridades, tus preferencias, entonces no es la misma verdad de la que estamos hablando. Y esa es como la diferencia. Y ahí sí ya uno puede elegir la verdad. Ahí soy claro, ¿verdad? Muchas veces repito la verdad. Optar por el perdón. Y ahí ya es la decisión de cómo esa conexión de amor y verdad me permite a mí interactuar en este mundo. En este mundo seguiremos experimentando aflicciones, claro que sí. Pero con Dios entonces esto no nos derribará, no nos derribará. Porque a veces, no sé si es que el cristiano cree que porque experimenta una sanidad ya nunca más va a volver a ser herido, no, claro que sí. Pero ya hay más herramientas para levantarse y avanzar. Sin embargo, es necesario estar dispuestos a perdonar continuamente a quienes nos ofenden, o sea, es la disposición. El proceso puede ser diferente con cada persona que nos ofendió, pero cuando yo veo cómo Dios extiende la misericordia, entonces ahí ya puedo optar por un perdón. No es simplemente como deje así, no, es optar por el perdón. ¿Listo? Cambiar el enfoque. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Este qué es? El Principal principal mandamiento. mandamiento. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Mira, tenemos corazón, alma, mente, fuerzas, todo el potencial que tenemos ahí. Una persona que llega a amar al Señor de esa manera es aquella persona que logró encontrar la conexión de la verdad y el amor. ¿Sí? O sea, nada impide ese amor. Y entonces ahí sí, obviamente, luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. La única manera de amar a quienes nos rodean es encontrando la conexión de la verdad con el amor. El autor de Corintios dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y ahí ya, entonces el enfoque no está en que, ay, lo que me hicieron, ay, cómo me dolió, ay, no, ya, o sea, yo tengo la conexión que Dios me permitió desarrollar y entonces ya empiezan a vivir para el Señor y eso hace entonces que nosotros por fin experimentemos una verdadera libertad, una libertad que nada ni nadie nos podrá arrebatar.